relación a qué es esta convocatoria a indagatoria. Está en línea Roxana Rivas, que es abogada de ATE, es integrante de la CTA Autónoma también, y va a ser la abogada que va a acompañar a estos trabajadores y a estas trabajadoras. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Contanos un poco, ¿qué información tienen de esta convocatoria? ¿Qué causa es? ¿Está claro esto? No, hasta el lunes, en el que seguramente se van a leer los cargos, no tenemos mucha información sobre cuáles serían los hechos que se imputan a estos trabajadores. Destaco también que no soy defensora de todos, hay algunos que van con patrocinio particular y demás. Pero bueno, en principio es la elevación que hace el fiscal número 6 de 2 denuncias que habría presentado el Ministerio de Salud en el contexto de la protesta que hubo en mayo, ¿no? Así que generalmente no de la propia carátula surge si son daños, lesiones, son qué sé yo, los típicos de estos casos, de entorpecimiento de la vía pública, etcétera, pero bueno, en este caso no hay muchas especificaciones. Una de las cosas que llamó la atención también es el momento en que, podríamos decir, se activan de nuevo estas causas. Estaban comenzando a discutir este mes salario nuevamente. Y que además se hace en el contexto en el que el sector de salud es uno de los que más o mejor le fue en esa paritaria, digamos, pero bueno, yo supongo que independientemente del resultado de los acuerdos a los que llegaron, lo que sí hubo fue como un movimiento bastante sincronizado de parte de la patronal, en este caso del Estado provincial, contra todos los actores que estuvieron en ese conflicto que se nacionalizó, que se visibilizó a nivel nacional, que es el de los docentes, salud y también la policía. Así que un poco me parece que viene por ese lado, por esa estrategia de bueno, ir apagando los posibles focos que puedan surgir, porque independientemente del porcentaje de aumentos que ellos anuncian como ganándole a la inflación, lo cierto sabemos que hoy el dato de inflación no te mueve la aguja en tanto al poder adquisitivo de los salarios, y que eso se está viendo. Entonces creo que prevén que los conflictos se vuelvan a agudizar y aparece estas conductas, ¿no? Estas persecuciones bien simbólicas para disciplinar y aplacar, y la verdad es que son bastante importantes, son movimientos, por ejemplo en el caso de los docentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez tienen un pedido de elevación a juicio en una causa de desobediencia de ese tiempo también, los policías están presos, están cesanteados, o sea, es como un golpe así preventivo muy fuerte de parte de la provincia para ver si de esa manera, supongo yo, ir apagando un poco las posibilidades de que vuelvan a haber protestas, pero bueno, sabemos también que eso no suele ser muy efectivo. Pasaron tantas cosas y tan rápido también y a veces tan llamativas que no nos detenemos a mirar esto que vos decías. Elevaron a juicio una desobediencia que esto se tramitó entre mayo y junio también, creo que fue junio la fecha en la que imputan por desobediencia tanto a Mónica Gurina como a Leandro Sánchez. ¿Esto es así de rápido? ¿Es común esto, digamos? ¿Qué es lo que elevan a juicio? El delito de desobediencia tiene una pena mínima, ¿no? Hay que decirlo. Sin embargo, bueno, si uno está pensando que se eleva a juicio una causa de este tipo, es porque probablemente estén buscando una condena que después, en el marco, por ejemplo, de las reformas que se están haciendo tanto en el marco de la ley de empleo público, a la que probablemente nos adheramos como provincia, lamentablemente, o hasta del piquete, del protocolo antipiquete o antiprotesta, estos son datos que después se permiten tomar como de acumulación o de repetición de esos actos que tienen sus consecuencias después, ¿no? En las excarcelaciones, en la denegatoria, excarcelaciones, etcétera. O sea,
se está armando toda una estructura bastante perversa, pero bastante bien pensada para que sea muy fácil que los dirigentes o los representantes sindicales, gremiales o de los movimientos de los que sea, que salgan, digamos, a activar en nombre de otros, tengan en riesgo su libertad. El delito de desobediencia en este caso es, que además es extraño, ¿no? Porque se da en el marco de esa protesta en el que aparece una orden judicial de un juez penal de levantar el acampe que había sobre la avenida Uruguay. Uh-huh. Este acampe se da, creo que, si no me equivoco, la misma noche en la que la policía se levanta su acampe. Uh-huh. Después los docentes vuelven a ingresar y ese nuevo ingreso es lo que para la justicia, en este caso ya otro juez, porque ya había cambiado el mes, considera que se desobedece esa primera orden. Uh-huh. Ahora, esta orden, la primera orden de salir de la ruta sale de un juez en el marco de una causa que hasta ahora está muerta, desestimada, no hay ni siquiera, no hay imputados, digamos. Uh-huh, uh-huh. Entonces es como todo muy rebuscado, entre comillas, pero que hay muy selectivo también, porque uh-huh. Imagínense que no fueron solamente Leandro y Mónica los que uh-huh. Volvieron a ocupar, si hubo ocupación o lo que sea de ese lugar, sino que eso siempre fue un movimiento muy masivo. Uh-huh. Así es que no hay mucho análisis, qué sé yo, uno podría decir, bueno, esto si lo hicimos un análisis penal, diríamos fácilmente se los defiende, fácilmente se desestiman esta causa. Pero bueno, sabemos que detrás de todo esto siempre hay una intencionalidad política y hay un movimiento muy coordinado de una justicia que acá, sobre todo, no es independiente, entonces también se va moviendo a voluntad. Uh-huh. A voluntad del poder político, que además viola sus propios acuerdos, porque cada vez que se logró que se levante la protesta, en estos casos en particular de mayo y junio, se hicieron con acuerdos que suscribieron y entre los que los compromisos de no persecución judicial o administrativa también fueron asumidos. Uh-huh. Hoy se violan todos esos acuerdos. Roxana, venimos viendo hace muchos años, siguiendo un poco y trabajando el eje de la criminalización de la protesta y demás. ¿Es diferente lo que estamos viendo ahora? ¿Qué estás viendo vos en este contexto? Y bueno, mira, desde mi experiencia, que como siempre digo, 15 años, 20 casi ya de estar en esto y siempre de este mismo lado, por suerte, ¿no? Yo creo que primero ahora hay un montón de herramientas mucho más al alcance, herramientas legales, no hablo, y administrativas de parte de la administración, en este caso del poder o de la patronal, estamos hablando de todos los trabajadores del Estado, para poder concretar las cosas que antes eran amenazas, ¿no? Antes era amenaza que quedaran presos, antes era amenaza que se quedaran fuera del trabajo. Bueno, ahora es muy fácil haciendo uso de estas herramientas que son las que se crearon en este último tiempo, no solamente a nivel nacional, sino la provincia también tiene su récord y su gran trabajo en ese sentido de precarización. Entonces es mucho más lo que está en riesgo para el trabajador, para el representante sindical, para los delegados en general. Y después que hay un sistema tan corrompido dentro de lo que es la provincia en este sentido, porque nosotros hace un montón que podemos afirmar sin ningún lugar a dudas de que esto no es un sistema democrático ni republicano. La independencia de poderes es una fantasía, entonces lo que también encontramos es que cada vez se vuelve más difícil conseguir, por ejemplo, un juez que cumpla el rol de juez, y que integre en su juzgado y que haga aplicar la ley y la Constitución. Entonces, a partir de esa figura uno dice, bueno, el poder legislativo o el poder ejecutivo puede hacer lo que quiera, pero nosotros sabemos que acudimos a la justicia y ahí tenemos un límite. Bueno, eso no lo tenemos ahora, ni ahí. Uh-huh. Y eso hasta hace unos años todavía se podía decir que sí, ¿no? Pero ahora el disciplinamiento también es dentro del propio Estado para esos operadores del poder. Uh-huh. Un juez, consigas que un juez se juegue a darte lugar a una excarcelación o un amparo, es casi una fantasía porque están ejerciendo roles administrativos. ¿Qué significa eso? Que son como si fueran parte de una jerarquía en el que obedecen a sus superiores en el sistema
judicial, cuando en realidad el juez es juez, impera, y el otro lo que hace eventualmente es revisarlo, pero no desde un lugar de sumisión. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos la figura, como pasó así simbólicamente y muy gravemente, cuando detienen a los policías y anuncian su cesantía, sentado a la máxima autoridad del Poder Judicial, convalidando ese acto aberrante en términos jurídicos que hace el Poder Ejecutivo, ya ahí vos tenés cerradas las puertas a cualquier tipo de defensa o a cualquier tipo de garantía del debido proceso que te diga, bueno, estos se van a encargar de aplicarte la norma y garantizar tus derechos. En eso estamos. Y después también con una situación a nivel nacional que se agrava más, porque la última instancia de revisión, siempre hablando en términos jurídicos, de lo que sea, que se supone que iba a ser o que es, naturalmente la Corte Suprema de Justicia cada vez es más inalcanzable para el ciudadano común. Entonces no hay como no hay un tercero al que apelar, no hay, y eso es lo que yo veo ahora con mucha preocupación. Esto nos coloca, no significa que no podamos salir de esta encerrona, lo que significa es que nos demanda más participación, más organización, más movilización, más trabajo, más compromiso, y bueno, nuestros dirigentes están con la espada de Damocles en la cabeza, no solo por estas causas, sino también por otras, y cada vez se van acumulando más. Entonces por ahí es importante empezar a pensar otra vez en esto, sostener y fortalecer nuestras organizaciones, o si no se va a volver muy difícil para todos, ¿no? No, porque además las imputaciones, esto de apelar al sistema penal contra esto que vos decías, representantes, son en muchos de estos, no todos, no, pero muchos de los que están imputados tienen algún tipo de representación sindical, o son delegados, o forman parte de una comisión directiva de algún sindicato, que su tarea es la de ir y representar las demandas de su colectivo, digamos, y es eso lo que está persiguiendo, digamos, ¿no? Se persigue, bueno, eso sí también es como lo típico en la criminalización, ¿no? Se selecciona perfectamente a quienes se va a criminalizar, porque se busca quebrar los liderazgos y las representaciones. De hecho, esta selectividad muchas veces implica a uno sí, al otro no, también para generar esa duda de será que se vendió, entonces a él no le toca y le toca al otro. Entonces son los juegos típicos que hacen cuando lo que están queriendo son desarticular las organizaciones colectivas, para decirlo así, ¿no? Pero siempre también desconociendo, porque además en los típicos delitos que se imputan a los que en los contextos de protesta son delitos dolosos y imputados a la voluntad de uno, o sea, descartando lo que es una realidad en las organizaciones sindicales o colectivas, que son las decisiones se toman colectivamente, o en su efecto se responsabiliza el colectivo de las decisiones que se tomen por mayoría, por sorteo, por voto, lo que sea. Entonces es también quebrar un poco esa lógica de la colectividad, que es lo que ahora también en términos discursivos se está atacando tanto, ¿no? Es como si el líder solo pudiera organizar y decidir y tomar todas las decisiones, y ya hasta la palabra líder te resuena negativamente, porque son decisiones colectivas que se toman en asambleas y que lo que hace uno o dos o tres son salir a decirlo en nombre del resto. Roxana, y volviendo un poco a la situación de trabajadores de salud que van a ir ahora a indagatoria, ¿cómo sigue eso? ¿Esta es una primera instancia? ¿Cuántos son los que están convocados? A lo largo de esta semana y esta semana que viene y la otra, son 12 en total, por lo menos lo que yo tengo conocimiento. Después de la indagatoria, el juez tendrá que, además, digamos, en la indagatoria tendrán que presentar cuáles son los cargos y cuáles son las pruebas con los que se pretende acreditar esos cargos o esos hechos que se imputan, y después tienen un plazo para poder definir las situaciones, producir pruebas. Nosotros también, por supuesto, ejerceremos el derecho de defensa de los trabajadores, fijaremos posición o lo que consideren, y dependiendo de qué es lo que se les imputa, después vienen las otras etapas, la elevación a juicio y todo lo que
se supone que puede pasar dentro de un proceso penal. Pero bueno, no mucho más que eso si no tenemos en cuenta, si no sabemos bien cuál es el delito que se les está imputando. Así que veremos qué pasa, ¿no? Es impresionante todo lo que vamos dimensionando cuando se supone que la protesta era por cuestiones salariales, digamos, ¿no? En el marco de inclusive de una mesa de diálogo que se estaba dando ahí, y que ahora aparezca el Poder Judicial y el sistema penal mediando acá, me parece una cosa muy impresionante. La parte del Poder Judicial como si haciendo lo que le mandan a hacer, decir, no, esto es como totalmente independiente de la cuestión política o a la cuestión gremial, esto es el delito en sí aislado de todo contexto. Pero bueno, y también hay medir un poco cómo se pueden aplicar los avances ya normativos y jurisprudenciales que nosotros fuimos teniendo en esta materia, porque muchos jueces han tenido también la altura a lo largo de estos años de decir esto no es punible, esto no es materia penal, esto es una cuestión política y bueno, eso sería lo esperable en un mundo un poco más previsible, ¿no? Sí. Pero bueno. Entre tanto, hay que decirlo, mueven toda una maquinaria, gente que tiene que venir, hay trabajadores del interior de la provincia que tienen que venir a esta indagatoria, es decir, toda una serie de cuestiones que van complejizando también y en algunos casos hasta buscan desalentar y disciplinar claramente, ¿no? Roxana, mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el interés, como siempre. Hasta luego. Chao, chao. Roxana Rivas es abogada de, creo que casi gran parte